Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 166 y lo he titulado ¿En qué idioma piensas? La mayoría de las personas piensan en su propio idioma, su idioma materno. Incluso las personas que hablan bastante bien en un segundo idioma, vamos a poner el ejemplo más típico, las personas que hablan muy bien inglés y que están leyendo en inglés bastante, tanto en su trabajo como en su tiempo libre, incluso en su trabajo o en su vida personal hablan con frecuencia en inglés, pues siguen pensando en su idioma natal, en este caso pues el español, el castellano, en caso de castellano parlantes. Sin embargo, hay algunas personas que debido a que están haciendo un uso intensivo de su segundo idioma, pues entonces ya piensan en ese idioma. Pues por ejemplo, un español emigrado a otro país donde se habla otro idioma, que puede ser en inglés o otro tercer idioma. E incluso vamos a vernos un caso extremo, esa persona que incluso su familia ya es de ese país donde ha ido. Pues personas, por ejemplo, que han inmigrado aquí a Suecia y que su pareja también es sueca y en su trabajo pues hablan sueco y pues con su pareja hablan sueco. Esas personas piensan en sueco ya. Por lo menos son una gran parte del tiempo. Si en un momento dado, pues cuando hablan con su familia en España, cambian al español. Incluso hay personas que piensan ya tanto en sueco y hablan en su idioma materno de vez en cuando que parece que les cuesta arrancar. Luego al final, si lo hacen con más frecuencia, pues ya hablan con naturalidad, pero su idioma materno incluso pierden soltura y pierden cierto vocabulario, porque como están pensando todo el rato en ese segundo idioma, en el idioma de adopción, en el idioma donde viven, pues llega un momento dado que les sale las palabras en el idioma donde están, en el sueco en este caso, y mucha gente que vive en países de habla inglesa, pues les sale el nombre inglés. Por lo tanto, en personas que tienen una inversión lingüística muy intensa en un idioma diferente de su idioma materno, comienzan a pensar en ese segundo idioma. Puede ser totalmente cuando es una inversión lingüística muy completa o van alternando. En mi caso concreto, yo trabajo pues en sueco, son muchas horas trabajando a la semana y entonces ya pienso en sueco en muchas partes, muchos contextos, pero yo después con mi familia sigo hablando en castellano, con lo cual no estoy perdiendo el idioma materno, no me cuesta, quizá también por contextos. Ya me he acostumbrado tanto al lenguaje de trabajo, el léxico del trabajo, en ese contexto sí que es cierto que a veces me puedo atascar en algunas palabras en español, en castellano. Pero en general también hay personas que pues cambian y entonces su pensamiento va entre su idioma materno y el segundo idioma, el de adopción. Me podría plantear, y bueno, no hay nada en contra para pensar en ello, que puede haber personas que realmente piensen en más de dos idiomas a la vez, no a la vez en el mismo momento, sino en diferentes momentos del día. Yo tengo una prima que vive en Alemania, que su pareja y la familia que tiene allí pues hablan alemán y ella habla un alemán, bueno, pues ya lleva muchos años en Alemania, entonces ya piensa en alemán. Sin embargo, pues cuando habla con los familiares que quedamos todavía, que hablamos español, ella habla en español con nosotros y habla en español muy suelto. Pero además en su trabajo tiene que hablar en inglés y además está semanas fuera de su casa, fuera de Alemania, hablando en inglés constantemente. Con lo cual, pues mi duda es, ¿pensará en tres idiomas? Incluso hay veces que tiene que irse a trabajar a Francia. También habla un francés muy suelto, muy fluido. Y no sé si cuando está esa temporada, que pueden ser varias semanas, allí en Francia, pues ya piensa en francés. No lo sé. Pero lo que sí que es cierto es eso, que diferentes personas que realmente tienen un dominio de un segundo, un tercer idioma, cuando estás en plena situación de inmersión lingüística y estás hablando todo el tiempo, al final piensas en ese idioma. Esto es algo importante, no solo hablar, sino pensar. El hecho de que pensemos de acuerdo a un idioma o de un idioma a otro, eso nos hace que nuestro propio pensamiento cambia y varía. Es decir, el idioma cambia
no voy a decir determina, pero sí modifica nuestra forma de pensar, y eso además, por una parte, puede cambiar y modificar nuestra cultura, y aparte también explica las diferentes culturas que están asociadas a diferentes idiomas. Personas con una cultura anglosajona, pues esa cultura anglosajona modifica el idioma inglés. Y incluso el idioma inglés, que no es de ahora, sino es de varios siglos, podemos razonar o podemos hipotetizar que esa forma de pensar que te obliga, ¿no? Cuando tú estás pensando inglés, te obliga a pensar de una forma, esa forma de pensar modifica el carácter, la forma de actuar y hasta cierto punto la cultura de los anglosajones. Podemos pensar, pues por poner un ejemplo, el idioma inglés y muchos idiomas que tienen semejanzas que vienen de esa rama germánica, porque por ejemplo al sueco le pasa algo parecido. Es muy telegráfico en el sentido de que es más flexible a la hora de formar nuevas palabras, nuevos conceptos, de forma muy rápida. También es cierto que es telegráfico, la información va más directa, que eso tiene cosas buenas, pero también le falta información adicional, cierto contexto lingüístico que otros idiomas, que vienen por ejemplo del latín, le dan de información muy rápida y directa, con sus ventajas, pero también le falta esas connotaciones e información adicional que le pueden dar cuando nosotros tenemos que explicar lo que ellos explican con una palabra o con frases muy simples y directas, pues esos circunloquios o necesitamos un mayor número de palabras para expresar el mismo concepto en un idioma que viene del latín, pero a la vez le damos más información. O por ejemplo, en el uso del español, que existe del subjuntivo, que no existe en el idioma inglés, ni en el sueco, ni en muchos idiomas parecidos. Y además a ellos les cuesta mucho entender cuándo se usa el subjuntivo y cuándo no. Para ellos es muy complejo, y eso significa que el concepto del subjuntivo está muy metido en nuestro idioma. Quiero decir que nosotros diferenciamos y marcamos claramente cuando hablamos lo que es información objetiva de lo que es una hipótesis, una esperanza o una elucubración. Cuando estamos hablando de una situación hipotética, no real, o cuando estamos hablando de algo que es o creemos que puede ser real. Nosotros lo marcamos claramente y en nuestro inconsciente, en nuestro cerebro, automáticamente puedes separar qué frase y qué parte de la frase pues información objetiva y qué parte de la frase es una hipótesis. Con lo cual nosotros ya pensamos de esa manera. Mientras que ellos, los que no hablan un lenguaje parecido al nuestro, sino por ejemplo un escandinavo, un inglés, les cuesta muchísimo. Ya no solo es, vale, pues voy cambiando según es una hipótesis o no, o según es una información hipotética o no. No es un salto fácil. No es que en su cerebro ya tengan puesto tan claro como en un español, sino que se tienen que aprender los casos como de forma lingüística, ¿no? Su profesor de idioma le tiene que explicar con trucos y tal lo que algo nos sale espontáneo. Eso nos daría que pensar a que pensamos de forma diferente y que la separación entre lo hipotético y lo real pues es mayor o más clara para una persona que habla pues español o idiomas parecidos. Por lo tanto, podemos pensar, podemos intuir o especular que efectivamente nuestra forma de pensar, nuestro idioma, modifica o cambia nuestra forma de pensar. Y que si controlamos varios idiomas, sobre todo si tenemos buen dominio de diferentes idiomas, podemos pensar que abre nuestra forma de pensar, que tenemos influencias de varios idiomas, con lo cual pues podemos coger las cosas positivas o digamos esas herramientas o esos trucos mentales que tiene cada idioma. Podemos ir cogiendo cosas buenas de cada idioma. Es un poco la teoría, lo que nosotros sentimos o lo que siempre se dice cuando estamos hablando de idiomas y pensamiento, ¿no? En qué idioma piensas y cómo el idioma modifica nuestra forma de pensar, nuestra cultura, y cómo pues también la cultura y la forma de pensar ha ido modificando los idiomas a lo largo de los siglos, porque los idiomas también son cosas vivas. Pues eso yo pensaba también, sin darle tampoco muchas vueltas, pues porque lo sientes así, lo dice mucha gente y también tú lo vives de esa manera, sobre todo ahora que yo también en algunos momentos, bastantes momentos a lo largo de la semana, pienso ya en sueco, como nunca he pensado en inglés. En inglés, pues sí, he tenido más o menos soltura a lo largo de mi vida, depende la cantidad de inglés que he tenido que utilizar, pero eso de vivir
y estar tantas horas hablando en sueco, pues al final pienso en sueco una buena parte de mi vida. Pues el caso es que he tenido oportunidad de leer, no completamente, hay partes de este artículo que no he entendido bien. Ha salido un artículo en Nature, en la revista Nature, que es una revista muy importante a nivel científica, pero también está al alcance de personas que no tienen que ser científicos de ese ramo, aunque bueno, es una revista científica, que ha salido ahora, en junio de este año. Y se titula este paper, este artículo así: Language is primarily a tool for communication rather than thought. Es decir, el lenguaje es primariamente una herramienta de comunicación más que de pensamiento. ¿Qué pensamos? Bueno, pues sí, claro, el lenguaje está hecho básicamente para comunicarnos, pero como la hipótesis previamente, realmente luego pensamos en ese idioma. Y pensamos que cuando somos niños pequeños, cuando somos bebés o a los pocos años de nacer, tenemos un pensamiento primitivo, y a medida que vamos desarrollando el idioma, tenemos pensamientos más profundos, más simbólicos, más superiores, más separados de otros animales, ¿no? Ya no son las necesidades habituales de estoy bien, estoy mal, tengo hambre y tal, sino cuando hacemos pensamientos profundos, pues con el pensamiento del presente, pasado, futuro, el sujeto, el predicado, causa, efecto, pensamos que eso, como va paralelo al desarrollo del lenguaje, pues necesitamos el lenguaje para esos pensamientos simbólicos profundos. Por eso estamos diciendo ¿en qué idioma piensas? Parece que necesitamos el idioma para pensar, aunque lógicamente pues su uso primario es para comunicarse. Por eso estamos pensando que pensamos en un idioma y hablamos de si pensamos en tu idioma natal o si pensamos en otro idioma. Pero cuando lees un poco más en profundidad este artículo, niegan este pensamiento, niegan esta hipótesis. Sostienen que no es necesario tener un lenguaje para tener pensamientos de tipo superior, para tener pensamientos de forma humana, que lógicamente la capacidad de tener pensamientos humanos más superiores, más simbólicos, etc., pues va paralelo al desarrollo del lenguaje porque todo ocurre en el niño pequeño. Y para desarrollar el lenguaje necesitamos pensamientos evolucionados, si no, no podemos comunicar elementos más complejos. Pero sostienen que no hace falta el lenguaje para tener pensamientos humanos avanzados, si lo queremos llamar así. Lógicamente tenemos que pensar de forma avanzada para poder comunicarnos de esa manera, pero no es un requisito para tenerlo. O sea, A no necesita B, por decirlo así. Y eso nos cuesta pensar. Nosotros pensamos que tú tendrás tu idioma materno. Incluso aunque una persona sea sorda, por ejemplo, bueno, puede aprender un lenguaje escrito. Si aunque seas incluso sordomudo, pues aprendes lenguaje de signos. Pero nosotros de cualquier manera podemos pensar, o la hipótesis que he dicho durante los primeros 10 minutos del programa de hoy es, pues eso, que pensamos en un idioma. Pues aunque resulte contraintuitivo, primera parte, no hay evidencia científica alguna de que usemos el lenguaje para pensar. Y en este artículo, que es largo y complicado, que no voy a entrar a explicar pues qué hipótesis o qué experimentos han ido utilizando para apoyar su hipótesis, quien quiera pues que lo lea. Sin entrar en explicar qué experimentos o qué evidencias han ido recogiendo para demostrarlo, pues sostienen, y tienen bastante información sólida al respecto, de que eso no hay una evidencia alguna de que necesitamos para pensar un lenguaje, sino al contrario. Hay evidencias, hay información que nos apunta, que nos lleva a pensar a que no, de que nuestro pensamiento no necesita de un lenguaje para avanzar o para formularse. Otra cosa es que pensemos en hablar. Otra cosa es que pensemos en expresarnos. Nuestro pensamiento puede ir hacia muchos sitios. Nosotros podemos imaginar una historia con unos sucesos, podemos imaginar movimientos de ajedrez, podemos imaginar objetos en 3 dimensiones y podemos imaginar esos objetos, podemos imaginar muchas cosas. Y entre ellos podemos pensar en hablar, podemos pensar en expresarnos, podemos pensar en que vamos a decirle algo a alguien. Cuando pensamos en un lenguaje, pues entonces
nuestro pensamiento se dirige hacia ese lenguaje para expresarnos. Y entonces nos da la sensación de que estamos pensando en ese idioma porque efectivamente estamos imaginando esas palabras y construyendo esas palabras. Estamos construyendo un discurso para hablar. En ese caso estamos pensando en ese idioma. Pero para el pensamiento como tal, parece que no hace falta. Y ya digo, sin entrar aquí ahora en los experimentos o en las pruebas que han ido recogiendo, parece ser que el pensamiento simbólico, llegar a una serie de conclusiones, el pensamiento espacial, el imaginarte escenas que pueden suceder o no suceder, hacer planes de futuro, todo ese tipo de cosas no necesita el lenguaje. ¿Que luego después el usar el lenguaje nos influye en nuestra forma de pensar? Por supuesto, porque el lenguaje es un canal de comunicación, por lo tanto es un canal de vía de entrada donde ideas de otras personas llegan hacia nosotros. No solo otras personas individuales dentro de una conversación directa con otra persona, sino información de otras personas a través de un libro, un artículo científico, un artículo de prensa. Nos llega información de otras personas, aunque sea en diferido, aunque sea en escrito, y lógicamente a través del lenguaje nos están influyendo porque nos llega información. Pero quizá no es el propio lenguaje, sino es la información que llega. Y por supuesto, el lenguaje pues, puede matizar en cómo nos llega esa información. Pero yo creo que muchas veces hemos dado por supuesto, durante estos primeros minutos de mi programa, pues he dicho cosas que la mayoría de personas está de acuerdo y que hemos aceptado porque se dice, suena bien y te cuentan algunas anécdotas que te dicen, bueno, pues, ¿cómo influye? Son hipótesis o son postulados que te dicen que te suena bien, que te encaja con tu esquema y lo aceptamos de forma acrítica, y yo el primero. Y luego después te das cuenta de que el lenguaje y el pensamiento y los procesos cerebrales son hechos que se pueden medir científicamente. Y podemos hacer experimentos y comprobar hasta qué punto necesitamos para pensar un lenguaje. Podemos medir las áreas del lenguaje, las áreas que procesan la información lingüística, y podemos medir cuando hacemos diferentes procesos mentales, más o menos complicados, con diferentes áreas, si se están iluminando las áreas del lenguaje, si no, las personas con diferentes lenguajes, cómo hacen las diferentes tareas. En fin, que tenemos ya herramientas científicas para probar esas hipótesis. Por lo tanto, cuando algo nos suena bien, algo pues como ese tipo, ¿no? Súper importante el idioma porque realmente modifica, lo necesitamos para pensar. Bueno, el idioma es súper importante, no hace falta exagerar las bondades del idioma para darle la importancia que tiene. Es un canal de comunicación de entrada con otros seres humanos. El canal más importante para comunicarnos y para intercambiar información. Y otros seres humanos que no hay a nuestro alrededor, posiblemente sea el elemento más importante que modifica nuestra forma de pensar. Pero eso no quiere decir que pensemos en un idioma y que nuestros pensamientos profundos no requieren un idioma para ser pensados. Por otra parte, también es lógico, porque pensamos para muchas cosas mucho más rápido de lo que podemos formular palabras, incluso en nuestra cabeza. Incluso si nosotros queremos utilizar frases o palabras para muchos tipos de pensamiento no verbal, no estamos imaginando lo que vamos a decir, no estamos recreando un discurso o un speech, algo que vamos a decir en nuestra cabeza, ¿no? Cuando estamos automáticamente pensando, pues haciendo hipótesis de hechos que pueden pasar, que queremos hacer, realmente no vamos a la velocidad en la cual nuestra mente puede crear esas palabras. No necesitamos las palabras, llamar a esa parte de la memoria que llama a esa palabra, ese término arbitrario que da nombre a ese concepto que tenemos que pensar, que si no, digamos, colocamos ese nombre arbitrario a ese concepto, no podemos seguir pensando, o no tenemos que articular las acciones o los procesos a través de la sintáctica de sujeto, verbo y predicado. No, realmente nuestro pensamiento va más allá y va más rápido. Y luego eso lo traducimos a texto, lo traducimos a palabras, eso lo traducimos a un lenguaje cuando luego queremos expresarnos.
Luego después el hecho de expresarlo hace que vayamos más lentos. Y eso también tiene sus cosas buenas. Por eso la gente dice, pues me ayuda mucho cuando tengo ideas y las escribo o las expreso en voz alta. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es ese pensamiento, esa hipótesis, esa idea que has tenido, que has ido muy rápido en tu cabeza, ahora la estás traduciendo. Al ir traduciendo, al ir a ponerla de más lenta, te obligas, es un segundo proceso de plasmarla de otra manera en un lenguaje. Y ese proceso de ir más lento y traducirla a otro contexto, es decir, de un lenguaje en vez de solo pensamiento, es lo que nos hace, ahora al escribirla, pues me doy cuenta de que hay fallos, me doy cuenta de que esto que en mi cabeza iba bien, que he sido muy rápido, no has tenido en cuenta otras cosas. Es decir, te obliga a ir a otro ritmo. El hecho de escribirlo te obliga a pensar de otra forma, a pensar traduciéndolo en palabras, que no es lo mismo que lo que hemos hecho al principio, que es pensar directamente, es decir, lo rápido que va nuestro cerebro cuando va con símbolos o con, pues ese proceso de pensamiento que no necesita de estructuras lingüísticas. O sea que, al parecer, nosotros no pensamos en un idioma. Y a pesar de lo que he dicho durante el comienzo del programa, pues lo que he dicho es lo que pensaba también previamente hace un tiempo y lo que piensa mucha gente, que parece que la ciencia no opina eso, y luego si piensas en el tema más profundamente, efectivamente nuestro pensamiento es algo más y va más allá y no se cierra a las estructuras lingüísticas. Y eso tiene ventajas y desventajas. Y no tenemos que decir que es mejor y que es peor, porque pues eso, nosotros tenemos la capacidad de pensar sin traducirlo a un idioma, que de hecho es la forma en la que pensamos casi siempre, y luego después tenemos la posibilidad, y a veces la necesidad, de traducirlo a un idioma y constreñirlo y separarlo en una estructura lingüística. Primero es necesario si queremos comunicarnos, y segundo, en muchas circunstancias también nos obliga a repensarlo y transformarlo. Y eso es lo que te quería comentar hoy. Una pequeña reflexión acerca del pensamiento, el lenguaje, cómo efectivamente el pensamiento, el lenguaje y la cultura están relacionados, pero una de forma diferente de la que muchos pensamos o pensamos previamente. Y también he aprovechado para hacer otra reflexión alternativa, que es muchas veces algunas verdades o algo que se dice culturalmente se acepta como real porque nos suena bien, porque encaja con nuestro pensamiento, pero eso no lo hace cierto. Por supuesto, nosotros podemos pensar, cada uno puede pensar lo que quiera, pero a nada que quieras ser un poco objetivo y ser crítico contigo mismo y quieras avanzar en tu pensamiento, avanzar y quieres basarte en principios más objetivos y más ciertos, al final tienes que darte cuenta que lo que hemos aceptado porque nos suena bien y porque lo dice mucha gente, hasta qué punto está demostrado. Y que la ciencia no solo trata de átomos, de estrellas, de moléculas y de células. El pensamiento, el lenguaje, la moral, la política, también pueden ser estudiados desde el punto de vista científico. Y no quiere decir que cualquier cosa que diga cualquier paper científico es la verdad absoluta. Por supuesto, la ciencia se puede equivocar, la ciencia está hecha de seres humanos y los seres humanos pues tienen sus motivaciones, su posibilidad de error, sus conflictos de intereses. Pero un abordaje de ciencia objetiva bien realizada nos aporta muchas veces más trazas o más indicios de verdad que nuestras especulaciones que no se basan en hechos o experimentos objetivos, sino en los que nos suena bien o lo que dice mucha gente. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.